Primera de Corintios 11:1. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, el versículo es muy corto y yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado y muchos lo han leído. De pronto las personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio, este versículo es uno de los más cortos, pero de los más profundos que hay. Y van a ver por qué, porque de pronto a fuerza de repetirlo o a fuerza de conocerlo o que lo hemos escuchado, como que dice, sí, imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y las personas nuevas, entonces también quiero que lo asimilen y quiero que lo guarden en su corazón, porque este versículo encierra mucho, tan corto, pero encierra en sí, en lo profundo, el plan de redención. Ustedes van a decir, ¿pero qué tiene que ver esto con el plan de redención? Vamos a ver. El apóstol Pablo en 1 Corintios, el pastor Mateo el domingo nos comentó y nos hizo un abrebocas de qué era lo que pasaba con la iglesia en Corinto. Y Corinto era una iglesia que estaba entrando como en un desorden en todo aspecto, un desorden espiritual, un desorden de todo. Y la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de orden, hacerlo todo con amor y decentemente y con orden. Entonces, la iglesia en Corinto estaba viviendo por una época, por un momento, y el apóstol Pablo mandaba esta carta a esa iglesia y les recordaba ciertas cosas y ciertas situaciones para que tuvieran allí un orden que seguir. Y el apóstol Pablo en este versículo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, encerraba prácticamente que tuvieran una disciplina, que tuvieran a quién seguir, que se les recordaba a quién estaban siguiendo, ¿sí? Y más adelante vamos a ver por qué. Y en la introducción quería resaltar que muchos de nosotros, y tanto las mujeres como los hombres, tuvimos siempre a quién imitar, ¿cierto? Desde pequeños, pues a papá o a mamá, en el caso de las mujeres. Entonces uno desde que comienza a caminar y desde que comienza a hablar, está imitando al papá o a la mamá. Entonces es por eso que el niño coge vocabulario, coge modos de ser, coge todo, comienza a copiarlo de los padres. Mucha gente dice, es que Juancho camina igual que usted, es que Juancho habla igual que usted, es que, y sí, claro, no es que es mi hijo y todavía está en mi casa y todavía él tiene cosas que ha copiado de mí durante tantos años, desde muy pequeño. Entonces, vamos creciendo, vamos avanzando en la niñez, en la juventud, y vamos avanzando hacia la adultez, y todo el tiempo estamos imitando a alguien, ¿sí? Entonces, los hijos comienzan a imitarlo a uno por ahí hasta los 10 años. Hasta que comienzan a ver televisión, hasta que comienzan a ver un programa, o hasta que comienzan a desplazarlo a uno por ciertos cantantes o por ciertos actores de televisión, y entonces comienzan a tener ciertas actitudes, porque los hijos lo ven a uno, tanto a la mamá como al papá, en el caso de las mujeres, lo ven a uno como, uy, yo una vez les dije a mis hijos, cuando tenía como 10, 12 años, les dije, yo no soy Dios, ¿sí? Porque los niños lo endiosan a uno, no creen que es Dios, y realmente es algo natural, porque el hombre es la imagen de Dios en el hogar, y es algo natural, que el niño piense que uno es, uy, no, para uno de papá, para el hijo es alguien macho, superior, y bueno, pero más adelante va siendo desplazado por estos personajes que yo les digo. Vienen los deportistas, vienen los políticos, los líderes, los grandes pensadores, los músicos, y ya el papá dejó de ser ese Dios, ya el papá dejó de ser esa imagen, ¿cierto? Ya el papá dejó de ser de a quién seguir, sino ahora seguimos a otras personas. Entonces ya en la edad adulta, no somos la excepción, pero en la edad adulta comenzamos a seguir ¿a quién? Bueno, obviamente estamos hablando de alguien que no conoce de Cristo. Comenzamos a seguir políticos, comenzamos a seguir deportistas,
¿sí? Que James, que Falcao. Bueno, en mi época era Maradona. Era Maradona. Y yo, la vez que quedó Argentina campeón en los años 80, o no me acuerdo, pero yo me compré hasta la camiseta, me compré todo, hasta el número 10 de Maradona. Un amigo una vez le colocó, ya cuando él se casó y posteriormente le colocó a su hijo Diego Armando. Entonces, o sea, uno comienza a copiar todos esos personajes, ¿cierto? Y es algo que está en el ambiente y se pega, ¿sí? Y entre comillas normal. Entonces, claro, no jugaba yo como Maradona, pero para mí Maradona era el ídolo en cierta forma y mi tendencia a seguir. Pero estamos en este mundo caído y por nuestra naturaleza pecaminosa tendemos a imitar lo malo, ¿sí? Entonces, claro, aquellos personajes en los cuales nosotros lo creíamos pues una maravilla, comienza uno a copiarlo y comienza a copiar lo malo, comienza a copiar de pronto su patanería, su orgullo, y entonces claro, si el personaje es bastante altivo, pues uno comienza a también como a copiarse esa forma de ser, y generalmente seguimos a ídolos, ¿sí? Se nos convierten en ídolos en nuestro corazón. En mi época también, y ustedes se van a reír, pero en mi época era el Che Guevara. Ustedes decían, oh, el Che Guevara, sí, el Che Guevara, y porque uno no tenía ni siquiera el conocimiento ni la conciencia de qué era lo que había hecho este tipo en esa época para llegar a lo que era. Pero el Che Guevara era, no, pues era el ídolo de aquella época y representaba el pueblo y representaba esto y uno se identificaba y tal. Pero poco a poco va uno a ver, viendo los defectos, ¿sí? de esos personajes. Pero ¿por qué les digo que uno está copiando lo malo siempre? Porque resulta que nuestra naturaleza pecaminosa está tendiendo a eso, ¿sí? Porque uno sin Cristo, esa naturaleza caída, entonces uno dice, uy, ese tipo, uy, ese era un duro, uy, ese era, no, pero es que mató tanta gente, yo estaba muy chino, muy joven, y yo pues no sé, pero ese tipo es un valiente, es un duro, mira todo lo que está haciendo, mira, cambiando pues la mentalidad de mucha gente, pero nuestra naturaleza hace que nosotros como que copiemos lo malo, ¿sí? Y los hijos no se salvan de esto, que se me olvidó comentarlo. Los hijos, pues como ellos nacen con esa naturaleza pecaminosa, pues ellos están copiando lo malo de uno también, ¿cierto? Entonces si uno es gritón, pues ellos son gritones, si uno es de mal genio, pues ellos comienzan a tomar ese mal genio. Hay modismos, cosas que los hijos comienzan a tomar, pero es por eso, porque copian lo malo de nosotros. Aún ya siendo bien adultos, mucha gente ha caído en cosas ilegales por estar copiando a esta gente, a la gente que realmente no tiene ninguna conocimiento de Dios y comienzan a hacer cosas que atrae demasiado, y trae demasiada juventud, trae demasiadas personas, en el caso de, bueno, ya saben, Pablo Escobar y toda esta gente, y entonces con camisetas de esto y con camisetas de lo otro, y entonces hay gente que, claro, estos personajes llaman a la codicia, llaman al vicio, y eso a la carne le gusta, ¿cierto? A la carne le gusta, y yo creo que todos aquí, antes de Cristo, nos gustaba mucho que la rumba, que el trago, que y entonces el ser atrevido en ciertas cosas, y realmente, por eso es que mucha gente ha caído en cosas ilegales. ¿Y dónde van a parar? A la cárcel. ¿O dónde van a parar? Muertos. ¿O dónde van a parar? En muchas situaciones donde realmente dicen, pero ¿cómo yo llegué acá? Yo en muchas ocasiones he dicho, y el pastor le ha pasado también, que si no hubiera conocido yo a Cristo, y yo creo que la mayoría de los hombres de nuestra época, que eran muy atrevidos, éramos muy de principios, pero principios del mundo, y nos metíamos en líos y en problemas, porque copiamos a otras personas, porque todo el mundo lo hace, y de pronto íbamos a parar, o hubiera podido yo terminar en una cárcel, o muerto, o menos en lo que estoy haciendo ahora. Entonces, pero déjame decirle algo, querida iglesia, no es el ser imitador, no es un defecto,
Ustedes dirán, ay, pero es que ¿cómo hago yo para quitarme y para dejar de imitar a otros? Y esto como que me jala, y esto como que la música, ahora con la nueva ola de la música, entre comillas, porque pues la música tiene el objetivo ahora de mover muchas masas. La música popular, que Bad Bunny, que Jesse Uri, bueno, todo eso, y es la música contemporánea de ahora, y eso arrastra muchas situaciones en la cual los chicos van imitando estas actitudes de esta gente. Realmente no es un defecto esto, al contrario, es una cualidad. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo así, Dios nos hizo con eso está dentro del paquete, Dios nos hizo con esa cualidad, con esa capacidad de imitar, ¿sí? Y eso es algo que, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, va a ser de mucho provecho para nosotros. Y eso es lo que quiero que ustedes tengan presente. ¿Por qué? Porque el imitarlo, sino para imitarlo a él. Y lo importante aquí es hacer y estar muy presente, ya entro en el plano espiritual, en el mundo cristiano como tal, nos lleva a cumplir un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos lleva a imitar lo bueno, ya lo bueno de la otra persona, ya lo bueno incluso de personas que no son cristianas. Por muchos años yo, que era cristiano, tenía un jefe, que lo tuve por mucho tiempo, y el tipo, a pesar de que no era cristiano, yo copié muchas cosas de él, porque yo comencé mi vida laboral con él. Entonces comencé a ser disciplinado, comencé a ser organizado, comencé a ser planeador en el tiempo, comencé a ejecutar cosas, y el hombre me admiraba mucho eso, muy informado. Permanentemente estaba mirando el periódico, la parte económica, y bueno, todo esto. Entonces es por eso que la prédica de hoy se titula ¿A quién estás imitando? Entonces pregúntate tú allí, ¿a quién estás imitando en estos momentos? Y les voy a decir una cosa, nosotros estamos imitando permanentemente a alguien. Y de pronto ustedes dirán, no, yo no. No, es inevitable. ¿Por qué? Porque eso es algo, es como el camaleón, ¿no? ¿Cuál es el animal que cambia de colores? Entonces, sí. Entonces, él va a una rama y porque es su naturaleza, cambia de color a verde. Pero él no puede decir, pero ¿por qué estoy cambiando de verde? Esto no, ¿qué es lo que está pasando? No. Y cambia a otro lado, a un árbol de color marrón, y cambia de marrón. Nosotros tenemos esa característica, ¿sí? Porque así nos hizo Dios. Entonces, el primer punto lo titulé como examinemos todo, imitemos lo bueno. Examinemos todo, imitemos lo bueno. En 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examinarlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Entonces la palabra misma lo dice, examinemos todo. ¿Sí? Lo que pasa es que antes no examinábamos nada, todo lo escuchábamos, todo lo mirábamos, y el ambiente nos llevaba, pero no había ningún filtro, ¿cierto? No había una referencia, no había una comparación. ¿Por qué? Porque sin Cristo, pues ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Hacíamos todo lo que la demás gente hacía, y mucho más si estábamos muy tendientes a la música, muy tendientes a las películas, muy tendientes a todo esto, lo que les he mencionado. Es cierto que a menudo vemos muy malos ejemplos. Por donde vamos, los malos ejemplos están, pero a pesar de todo esto, nosotros debemos imitar un buen ejemplo que veamos en alguien. Dejémonos inspirar. O sea, tenemos que mirar, o sea, ya después de que tenemos el filtro, ¿sí?, que la palabra nos está diciendo, pues ahí tomamos eso. Ahora, obviamente, la idea es identificar, número uno, si es bueno, si número uno está acorde a la palabra, ¿sí?, y ahí comenzamos a tomar acción, de seguirlo y de imitar a esa persona, ¿no? Porque es que de pronto nos han vendido la idea de que no, es que tenemos que ser originales, que tenemos que ser, ¿cómo se llama? Sí, originales. Entonces, realmente, si el único realmente original, el último realmente que tomó la decisión o que fue como fue Cristo, ¿sí? Pero el resto, nosotros tenemos esa particularidad.
Para mucho, y ahora mucho más en la iglesia, imitemos lo bueno y no lo malo. Recuerden, estamos en un proceso de perfección y en la iglesia también vemos lo malo. Ustedes de pronto dirán, no, pero es que en la iglesia todos tenemos cara de santos y todos nos portamos bien y entonces no, todos estamos en un proceso, ¿sí? Todavía yo tengo muchas luchas, todos llevamos cargas, todos llevamos y no podemos desprendernos de cosas que son de nuestra naturaleza pecaminosa. En tercera de Juan 1:11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, en la iglesia, y de pronto ya en el mundo cristiano, si ustedes ven de pronto testimonios o ven de cantantes cristianos o en otra iglesia, ven personas o en una prédica o en un evento, uno se da cuenta si la persona, si lo que está diciendo y si lo que está haciendo esa persona realmente es bueno. Y si es bueno, es porque proviene de Dios o proviene de lo que Dios le puso en su corazón. ¿Sí? Entonces, todo lo que es bueno y que está dentro de nosotros proviene de Dios. Entonces, algo sí tenemos. Entonces, Dios utiliza esta estrategia para que nosotros podamos realmente ir avanzando en la fe. Si vemos a otra persona que de pronto tiene muy buenas actitudes, tiene muy buenos, y nuestro espíritu nos muestra que esa persona realmente está caminando de acuerdo a la palabra, pues sigámoslo, ¿sí? Sigámoslo. En mi testimonio pues, personal yo he dicho que yo creo que aquí todos estamos siguiendo al pastor, pero el pastor refleja a Cristo y si refleja a Cristo pues nosotros lo seguimos, ¿cierto? Pero la idea no es imitarlo a él como él mismo lo ha hecho en sus situaciones, en sus luchas, en sus cosas y en sus defectos también que tiene, y si alguna vez se los vemos, ¿sí? Tenemos que entender que estamos todavía en ese proceso, que estamos en esas luchas, igual a mí. Por ahí a los hombres que están conmigo en el grupo, yo les digo a veces, bueno, ustedes de pronto en alguna vez me puedan ver de mal genio o molesto o alguna situación, pues es muy normal, pero que eso no sea la excusa para flaquear en la fe. Ahora, nosotros como líderes o como pastores tenemos que tener obviamente ese cuidado y de estar siempre alimentándonos de la palabra para poder ser ejemplo y que otras personas nos sigan. Aquí el apóstol Pablo habla a Gallo, un líder de la iglesia, refiriéndose a un personaje llamado Diótrefes. Un bonito nombre para un hijo, ¿no? Diótrefes. Él dice que es una persona que hace cosas que no son dignas y de imitar. Él obra mal, se ha opuesto siempre a ellos, habla de mal de todos, hace murmuración, pero dice el apóstol Pablo, cuando vaya, tendré que confrontarlo. Imagínense, ¿eh? Todos tenemos nuestros defectos y luchas. Entonces, en la iglesia se ve, y era un líder, era un líder de la iglesia, Diótrefes. Pero el apóstol Pablo le aconseja a Gallo para que no imites las conductas, pero sí que imite las buenas conductas de un personaje llamado Demetrio. ¿Y quién era Demetrio? Otro líder. Entonces eso quiere decir que en una iglesia, ¿sí? No solo los líderes y no solo las personas que estamos liderando grupos o los líderes de grupo de influencia, sino todos nosotros. Entonces siempre tenemos que estar observando, tenemos que estar mirando lo bueno y lo malo aún de nuestros hermanos, pero lo más importante también mirando nosotros qué es lo que tenemos malo, qué es lo que estamos y qué es lo que debemos entregar a Cristo. Porque nosotros también reflejamos cosas malas, ¿no? No solo identificar, no solo ver la paja del ojo ajeno. Tenemos que mirar realmente cuáles son nuestras luchas, porque de pronto alguien nos está observando. Y aquí nos estamos observando todos y cada uno. Pero es algo natural. Yo quiero que lo vean no como un defecto, sino quiero que lo vean como realmente una cualidad. Porque es una estrategia de Dios que utiliza,
que utiliza esa cualidad de nosotros para copiar y para poder nosotros alimentarnos mutuamente, ¿sí? En la fe y en seguir los caminos de Cristo y el propósito que Dios tiene para todos nosotros. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Tiene usted buenos ejemplos para imitar en la iglesia? Sí, claro. Mi líder del grupo de influencia. ¿Cierto? Pero eso es lo importante. ¿Alguna vez ustedes de pronto a su líder lo va a ver de mal genio, lo va a ver molesto, lo va a ver esto, o se les cacha alguna palabra, alguna cosa, pero no caerle y no mirar realmente qué fue lo que dijo y por qué, más bien filtrarlo a la palabra y más bien siempre, pues si tiene algo que decirle a la persona, pues entonces llamarlo aparte y comentarle. Pero también una de las cosas que pasa es que el enemigo utiliza esto. El enemigo utiliza mucho esto también. ¿Para qué? Para dividir. Mire, ese líder, vea. Y usted viniendo al grupo de influencia y mire cómo se porta. El enemigo utiliza esta cualidad también, esto que tenemos nosotros para dividir a la iglesia. ¿Listos? En Hebreos 3:7 dice, piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Imagínense. La palabra misma lo dice. O sea, tenemos que hacerlo. Piensen mucho en su líder. Y yo sé, yo he visto y he observado que cada uno de nosotros estábamos muy pendientes, pero no para juzgarlo, pero no va a caerle cuando la persona, ¿no? Porque no es fácil ser el líder, no es fácil pararse en el púlpito, no es fácil ser el pastor, ¿no? Entonces, piensen en esos líderes, pero piensen en lo bueno, siempre en lo bueno, en los líderes que le anunciaron el mensaje de Dios. Yo creo que todos, a cada uno de nosotros, tenemos un líder que nos ha anunciado el mensaje de Dios. ¿Amén? Todos. El líder en el grupo de influencia no solo está hablando de sus cosas y hablando de cómo está el clima. No, el grupo de influencia está para eso. El grupo de influencia está para el mensaje de Dios. La pasamos rico, la pasamos chévere, comemos y hacemos. Pero lo más importante allí es la palabra de Dios. ¿Listos? La palabra de Dios nos manda primero a seguir ejemplos en la iglesia de hombres y mujeres de Dios. Ahora, las personas que también de pronto idealizan a un líder, idealizan a un pastor, en el trayecto que llevamos con mi esposa de muchos años, que hemos estado como en 4 iglesias, vimos aquí y fuera del país, vimos mucha gente que cae en eso. No, es que el pastor tal, no es que, ¿sí? Caen en la misma situación de, es que yo soy de Apolos, es que yo sí soy de ¿cómo era llamado el otro? De Apolos y del otro líder. Esa. Entonces, que yo soy de esta iglesia, o que este es mi pastor, o que el pastor tal, o que el líder tal. ¿Por qué? Porque realmente hay una línea muy finita en imitar a una persona, ¿sí? Y volverla un ídolo, ¿sí? Endiosarla, volverla un ídolo. Y entonces, ¿qué pasa? En muchas iglesias ha pasado que el pastor o los líderes o cualquier líder cae en pecado o cae en una situación y lo que hace la persona es, no, se le cayó ese ídolo del pedestal y se aparta de Dios, se aparta de la iglesia, se aparta de todos, ¿sí? Porque el líder o la persona falló. ¿Y qué pasó? Pues ya es cuestión de la persona, eso no se lo había entregado al Señor y cayó. Y obviamente, pues sí, si las cosas son repetitivas, pues hay que cambiar de iglesia, pero no abrirse de Dios, no separarse de la comunicación con Dios, porque realmente el único perfecto fue Jesús. Amén. Entonces no podemos seguir a hombres, tenemos que seguir a Cristo, ¿sí? En Hebreos 6:12 dice, no queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. ¿Todos aquí confían en Dios?
Amén, ¿cierto? Tanto líderes como no líderes, todos confiamos en Dios. Entonces, aquí la palabra nos insta a que realmente no seamos perezosos en eso. No seamos, pero es que otra vez el grupo, pero otra vez esta persona dando la charla, o realmente cuando nos están animando o nos están diciendo lo importante que es el devocional para nosotros y tenemos que hacerlo, ¿sí? Es parte de confiar en Dios, es parte de tener una relación con Dios, ¿sí? Entonces, nuevamente la palabra nos insta a seguirlo, a seguir el ejemplo de personas cristianas maduras, perseverantes, así que tenemos ejemplos para imitar. Y el pastor lo dijo el día de la ceremonia del aniversario de la iglesia, ¿sí? Comenzaron 20 personas y la iglesia ya ha crecido. ¿Por qué? Porque todos están imitando ¿a quién? Al pastor. Pero porque el pastor refleja a Cristo, ¿cierto? Entonces, ojo con eso porque esa es la directriz. Entonces, en los grupos de influencia, todos siguen al líder. ¿Por qué? Porque el líder realmente está siguiendo a Cristo. La palabra a esforzarnos, a seguir, nos da la directriz de esforzarnos a seguir el ejemplo de aquellos que han alcanzado promesas de Dios y nos dice que no seamos perezosos y miren el trabajo de los que han alcanzado victorias. Asimismo ustedes van a poder alcanzar lo que tengo para ustedes. Entonces dice, Dios tiene promesas. Y hemos visto, digamos, el resultado de esas promesas en la iglesia, en la vida de cada uno de los líderes, en la vida del pastor, y vemos cómo Dios actúa y cómo esas promesas se hacen realidad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos. Y ven cómo todo va encajando, ¿sí? Porque si nosotros, los que comenzamos en la iglesia, nos pegamos al pastor, porque realmente vimos su pasión, vimos todo su denuedo para la palabra, vimos cómo Dios le estaba hablando para muchas cosas que venían y nosotros vimos eso realmente de parte de Dios y cómo durante todos estos 14 años la iglesia ha sido bendecida y muchas promesas se han cumplido. No solo de la iglesia, sino en cada uno de ustedes o en cada una de las personas que están en la iglesia o que han pasado por la iglesia. En el segundo punto, ¿somos dignos de imitar? ¿Somos dignos de imitar? Entonces, yo creo que ninguno dice, bueno, en las cosas malas que cada uno tenemos, nosotros decimos, ¿verdad? Que no, o sea, no nos imiten, ¿no? Yo de pronto digo, en mis defectos, yo le digo a los varones que estoy de pronto, les podría decir, no, a mí no me imiten eso, no vayan a copiar eso a mis hijos, ¿no? Cuando me ven de mal genio o en la casa, en fin, con alguna situación, yo quiero que no me imiten en esa área, pero sí quiero que me imiten en las cosas buenas que yo vea, que yo tengo y que ellos vean en mí. Entonces, así como el apóstol Pablo se colocaba en una posición de alguien digno de imitar, asimismo cada uno de nosotros estamos llamados a ser modelos dignos de imitar para otros. Amén. Entonces, mucho cuidado con lo que estamos reflejando, mucho cuidado cómo estamos andando. Estamos andando fuera de la palabra, pero realmente es importante para que nosotros podamos reflejar algo bueno y más allá de algo bueno, si estamos reflejando a Cristo, tenemos que pasar tiempo con Cristo, tenemos que hacer nuestro devocional, tenemos que pasar tiempo con Él. En Filipenses 4:17 dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Así como se dice, más claro no canta un gallo, ¿no? En 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga un poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En la medida que nosotros pasamos tiempo con Dios, en la medida que nosotros tengamos esa relación con Dios y el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros, comienza a actuar en nosotros, se reflejan los frutos del Espíritu Santo. Prácticamente está aquí el amor, la bondad, la benignidad, el dominio propio, bueno, muchas cosas, y comenzamos nosotros a actuar de tal forma, ¿sí?, que podemos ser personas dignas de imitar.
Y ahora ustedes te pueden estar diciendo, no, a mí no me imita, a mí no, nadie me sigue, a mí nadie me imita. Yo creo que no. No, yo creo que sí. ¿Mm? No se sienta mal si de pronto diga, no, pero es que yo no soy líder, no, pero es que yo no soy, no, a ustedes lo están mirando, aún en su trabajo, dicen, usted es cristiano, ¿no? O no le dicen a uno nada, sino que están observando. A mí me ha pasado muchas veces, en este momento me pasa, con los compañeros de trabajo, yo no les he comentado de la palabra mucho, ellos saben que soy cristiano, pero con los hechos les he demostrado que algo diferente hay. ¿Sí? Entonces, para que puedan ser atraídos. Y ahí está el plan de Dios. ¿Sí? Que nosotros, cada uno de nosotros, seamos reflejando a Cristo, y así muchas personas van a ser atraídas. Yo creo que a muchos les ha pasado, oye, pero esta persona tiene algo diferente, yo quisiera lo que esta persona hace. Cuando nosotros nos conocimos con mi esposa, en la universidad yo no tenía ninguna relación con ella, éramos compañeros, pero a mí me llamaba mucho la atención cómo era su forma de ser, porque ella era diferente a las demás chicas, ¿sí? Se comportaba diferente y eso llamó mi atención. Yo decía, pero esta chica ya sabía que ella era cristiana, pero algo me atrajo hacia ella, era Cristo en su corazón. Usted se preguntará, ¿para qué debo ser digno de imitar? Pablo nos da un ejemplo. Pablo les dice, imítenme a mí, pero como él no podía estar cerca a ellos para que lo imitaran y vieran su caminar en Cristo, les envió a Timoteo y les dice, él les mostrará como yo, él les mostrará como soy yo. Pablo no podía estar con ellos, pero envió a Timoteo. Y yo creo que la gente estaba mirando ¿a quién? Pues a Timoteo. Pero ¿a quién estaba imitando Timoteo? A Pablo. ¿Y a quién estaba imitando Pablo? A Cristo. ¿Sí ven toda la conexión que hay? ¿Sí? Toda la conexión que hay. O sea que si nosotros queremos realmente conocer a Cristo, tenemos que relacionarnos con las demás personas de la iglesia, porque todas tienen una partecita de Cristo, todas tienen una virtud de Cristo. Como les decía al comienzo, se necesita realmente que nosotros modelemos, ¿sí? Y ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que lo modelemos a Él. Y la iglesia en este tiempo necesita ser modelo. Y las personas que conforman la iglesia tienen que ser modelo de Cristo donde estén. Y ese es el plan de Dios, para que mucha gente llegue a conocerlo a través de nosotros, y el plan de redención comienza a darse. Entonces no es un defecto a mí me pasa algo, que yo soy una persona muy adaptable. Es decir, como yo en mi carrera o en mi profesión siempre estuve yendo a muchas regiones del país, en la selva, en ciudades, otras ciudades, y a mí se me pegaba muy rápido el acento. Entonces cada vez que yo iba y volvía, si iba para el Tolima, entonces regresaba con acento tolimense. Si iba a Medellín, a los 15, 20 días, volvía con acento. Y yo me molestaba por eso, porque yo decía, Dios mío, pero o sea, esto no... Te recordaba que a mí me molestaba eso. Pero ahora sigo a Cristo. Amén. Ahora sigo a Cristo y ahora no me le despego a Cristo. Quiero hablar como Él, quiero actuar como Él, quiero seguirlo, y eso es mi cualidad, que para mí, que esa situación que para mí era un defecto y una molestia, ahora para mí es una bendición. Pero en ese plan tenemos que estar todos, realmente a modelar a Cristo, apasionarse por imitarlo. Si nos apasionábamos con un cantante, si nos apasionábamos con un político, ¿por qué no nos apasionamos por seguir a Cristo? Amén. No se me han dormido, ¿no? Hay atributos intransferibles y hay atributos transferibles de Dios que Él dio a la iglesia. ¿Sí? Nosotros no podemos copiar los intransferibles. Los intransferibles son Dios, los atributos de Él es el creador del mundo, es omnisciente, es omnipresente, está en todo. Sí, pero hay atributos transferibles que Dios sí que nos los dio a nosotros. ¿Y cuáles son? Su amor, el gozo, la paz, la paciencia. Qué paciencia que Dios tiene con nosotros, ¿cierto? ¿Y por qué nosotros no tenemos paciencia con los demás a veces? Porque ahí vamos en el proceso.
¿Ah? Ahí vamos en el proceso. Entonces ¿para qué sirve esta situación? Para que Dios moldee nuestro carácter, para que Dios moldee nuestro carácter al carácter cada vez siempre más parecido a Cristo, más como Cristo. ¿Mm? Porque él sí recibió vituperio, él sí recibió toda clase de vejámenes, y él no respondió como nosotros respondemos. ¿Mm? Pero en la medida que nosotros tengamos relación con él, en la medida que nosotros nos llenemos de la palabra y de la llenura del Espíritu Santo, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y tenga la seguridad que el Espíritu Santo está con ustedes, está en ustedes, ¿sí? Dentro de ustedes. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que Él está, no, eso está, que lo contristamos, sí, cuando nos portamos mal, porque eso dice la palabra, que el Espíritu Santo nosotros lo contristamos cuando no andamos conforme a la palabra. Amén. Entonces tenemos que ser el carácter de Cristo tenemos que tenerlo siempre moldeando, siempre estando avanzando. Por eso es que no nos podemos despegar de la iglesia, por eso es que no nos podemos despegar de los grupos de influencia, por eso es que no nos podemos despegar. ¿Por qué? Porque no, entonces ¿a quién vamos a imitar? Si no vamos a la iglesia y si no vamos al grupo, ¿a quién? ¿Al jefe? ¿Al compañero? Y tarde que temprano el enemigo va a usar eso para desviarnos. Y comienza uno a hablar como ¿quién? Como los amigos de que no son cristianos. Comienzan a hablar como ¿quién? ¿Por qué? Porque esa es nuestra tendencia, a imitar. Por eso es que la Biblia habla de casi un mandato que nos estemos nosotros congregando, ¿sí? El grupo de Pochita, y todas son igualitas, porque todas han copiado a Pochita y a Lucy y sonríen y bien felices. Nosotros estamos en el grupo ahí cerca de ellas y las escuchamos a toda hora felices porque, claro, porque todos están en ese, porque eso se pega, pero eso es lo lindo. Finalmente, iglesia, la única forma de imitar a alguien es teniendo una relación cercana con esa persona. De lo contrario es casi que imposible y es necesario conocer a esa persona a la cual uno quiere imitar o a la cual uno está imitando. Ahora, los casados, pues es inevitable que hay cosas que yo imito de mi esposa y mi esposa hay cosas que yo imita de mí. Pero cada uno tiene que tener su relación con Cristo, ¿cierto? Cada uno. A pesar de que de pronto hay cosas o modismos o cosas que yo oiga de mi esposa o mi esposa de mí, ¿sí? Nuestro objetivo tiene que ser es cómo habla Cristo, qué dice Cristo, cómo se comporta Cristo en esta situación, en esto, lo otro, eso, ¿sí? Para que ninguno de los dos, porque si uno de los dos falla, o no está haciendo ese devocional, o no tiene una relación con Dios, o no va a la iglesia, por eso es que no hay una armonía en el matrimonio. Si queremos imitar a Jesús, vamos a tener que pasar tiempo con Él, vamos a tener que estudiar la palabra, vamos a tener que estar cerca de Él. Solo así podremos imitarle y solo así seremos personas dignas de imitar. Amén. Entonces, que eso quede en su corazón. Ojo, porque los padres, mire que sus hijos los están viendo, los están imitando, en todo, en lo bueno y en lo malo, ojo. Entonces es mejor que sea más en lo bueno, ¿sí? Más en lo bueno y no en lo malo. Aunque por nuestra naturaleza estamos mirando el puntico negro de siempre en la pared, entonces siempre nos están mirando los defectos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces a mí me pasó una vez en una empresa que yo me porté bien, o sea, trataba de portarme lo mejor que pueda, no tenía una muy buena relación con Cristo y se me salía algún mal genio porque algo no me salía bien y todos, ¿y usted es cristiano? Mire, y entonces yo me avergonzaba porque decía, Dios mío, pero ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo mantenerme en una posición en la cual realmente yo pueda modelar a Cristo permanentemente? Y es relación con Cristo. Amén, relación. En definitiva, es la meta de todo cristiano ser seguidor de Cristo como Cristo a su Padre. Yo les digo una cosa. Esta palabra que les di al comienzo que el apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí así como yo de Cristo, ¿cierto? Yo pensé que ahí llegaba todo el ejemplo, pero resulta que Cristo también lo hizo. Cristo también lo hizo. O sea, si Cristo lo hizo con su Padre, entonces la idea
vino del Padre. La idea vino de Dios Padre desde antes de la creación del mundo, y Él ya estaba planeando la estrategia, y dentro de muchas estrategias ya estaba planeando realmente cómo conectarnos unos con otros, y cómo cada uno de nosotros, en la medida que va avanzando, porque unos van avanzando más que otros, pues uno se va pegando a esas personas que van avanzando más, ¿cierto? Y esa es la clave. Pero el enemigo le mete en la mente, sí, mira, ¿y ahora qué se cree? Mira, con cara de santo, y vea, ahora con ese mal genio, ahora nos saluda, o esto, lo otro. No, el enemigo siempre está poniendo la cizaña en ver lo malo, ¿sí? En ver lo malo. Porque él sí aprovecha esa naturaleza pecaminosa de nosotros de siempre estar mirando lo malo. Pero si nos llenamos de la palabra y nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a comenzar a ver lo bueno. En Juan 5:16 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y noten que la palabra hijo está con H mayúscula, ¿no? O sea que se está refiriendo a Él. Entonces todo lo que Jesús vino a hacer y a mostrarnos aquí en la tierra, ¿sí?, fue porque Él lo vio al Padre. ¿De quién lo modeló? Cristo. Del Padre. Jesús mismo lo está diciendo. Jesús mismo está diciendo que Él todo lo copió del Padre. Y viene ese plan del Padre para venirnos a mostrar a nosotros el camino. Venimos para darnos a nosotros esos atributos transferibles a nosotros, su iglesia. ¿No les parece eso bonito? ¿No les parece eso un privilegio? Eso no lo tienen los animales. Ahora, el plan es que las personas que no conozcan de Cristo se sientan atraídas por nosotros. Realmente digan, oye, yo quiero esa vida. ¿Sí? Yo, como les había comentado, yo tomé durante toda mi vida, hasta los 23 años, yo creo, 24 años, fumé, andaba en el mundo imitando a otros. Y entonces, generalmente uno imita al popular, ¿no? En el colegio es al popular, en la universidad pues al más chacho, o la mujer más bonita, o la mujer más esbelta. Entonces todas quieren ser igual a ella, ¿sí? Y eso es algo que se ve en el mundo, eso es algo que se ve latente en el colegio, latente en la universidad, y es algo con la cual tenemos que luchar. Pero nuestra lucha es espiritual, nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es espiritual. Orar por nuestros hijos, orar por la juventud, para que no mire ídolos, no imiten a gente que realmente no tiene nada que ver con Cristo. Ahora, imitar la gente que está en la iglesia, de aquella que realmente siga a Cristo, porque en la iglesia pues se puede ver también, como lo vimos ahí con estos dos personajes, en la iglesia se puede infiltrar el enemigo. Amén.